Hola a todos familia, espero que se encuentren muy bien. Bienvenidos como siempre a un video más en este canal. En esta ocasión familia vamos a continuar con nuestra sección Principios Básicos Aeronáuticos. En este caso familia, este es el cuarto video, ¿sí? Quinto video relacionado con el tema de los instrumentos de vuelo. El día de hoy familia vamos a tocar un tema que vimos en el primer video de estos haciendo una introducción qué era y bueno, en sí qué tipo de principios tenía. Sin embargo, lo vimos de una manera súper general porque es precisamente en este video donde vamos a ver todos aquellos complementos, conocimientos que debemos conocer. ¿Para qué? Para pasar a ver todos aquellos instrumentos que se relacionan directamente con este mismo. Y estamos hablando, en este caso, del giróscopo. Y es que familia, este es un instrumento fundamental, digo también instrumento porque es parte no solamente de los instrumentos que vamos a ver que hacen uso de este tipo de giróscopos o bueno del giróscopo en general, sino que este mismo también tiene instrumentos ligados a bueno el funcionamiento en general de todos estos sistemas. Ya vamos a ver con detenimiento poco a poco cada uno de estos temas, ¿ok? Bien, en este caso familia lo primero que hay que decir es que todos estos tipos de conocimientos van ligados directamente a conocimientos del tipo científicos y más que nada relacionados con la física. Si desean conocer con mucho más detalle y detenimiento todos estos principios relacionados directamente con todos y cada uno de estos temas que tratamos aquí, los invito a visitar Canales de Ciencia. Sin embargo, adquirimos todos esos conocimientos que se relacionan directamente con la aviación y lo explicamos aquí de una forma básica, ¿ok? Lo que habíamos dicho en el video de introducción de los instrumentos de vuelo, en específico el giróscopo, puede ser cualquier objeto que acuse un movimiento de rotación, ¿sí?, sobre su propio eje. En este caso también mencionamos, familia, que en general, ¿sí?, todo objeto, todo compuesto, toda partícula, se va a mover en el sentido de la mayor fuerza que se le esté aplicando. Por lo tanto, en este caso, el objeto, al adquirir un movimiento de rotación, comienza a tener un movimiento, entre comillas, ¿sí?, horizontal, en el eje horizontal, ¿sí?, del objeto en general. A ver, hay que entender en este caso que estos objetos que acusan un movimiento como tal son objetos que pueden moverse incluso en los tres ejes, alto, ancho y profundidad, ¿ok? Y esto se va a relacionar directamente con el comportamiento de la aeronave. Esto lo vimos en estabilidad y control. Los invito a que visiten todos estos videos para que entiendan de lo que vamos a tratar en este caso. Mencionamos precisamente que no es lo mismo que la aeronave tenga una determinada actitud y un determinado comportamiento, ¿ok? Y precisamente es aquí de donde parte el principio de usar un giróscopo. ¿Por qué? Porque el comportamiento de este mismo va ligado al comportamiento de la aeronave. Así como la aeronave es capaz de moverse en los tres ejes de movimiento y por lo tanto sus complementos, el giróscopo también es precisamente movible en sus tres ejes. Obviamente este tiene que estar sujetado a través de una serie, ¿sí?, de componentes, de sujeciones, para que este mismo se permanezca como aislado, digamos, de cierta forma. Ya lo vamos a ver esto con más profundidad. Pero es importante entender esto, que este se puede mover a lo que este se puede mover a lo largo, a lo ancho y en profundidad. Que este se puede mover a lo largo, a lo ancho y a lo alto. Es decir, que tiene también un movimiento de profundidad y lo vamos a ver directamente reflejado aquí. Lo primero que podemos decir en este caso de los giróscopos, ya establecimos que tienen cualquier objeto que acuse un movimiento giratorio. Bien, lo primero que podemos decir... Bien, retomando. En este caso, como decimos, los objetos al acusar cada vez una mayor velocidad
va a llegar un punto en el cual estos van a vencer la fuerza de gravedad, entre comillas, ¿ok? Van a resistirse, ¿sí?, a la tendencia natural de cambiar su dirección, ¿sí?, la dirección a la cual se encuentra dirigida su peso debido al movimiento de rotación. Llega un punto en el cual el movimiento de rotación es lo completamente suficientemente fuerte para que el giróscopo mantenga una determinada orientación y por lo tanto una determinada actitud, venciendo entre comillas la fuerza de gravedad. ¿Y a qué vamos con esto? Decíamos que todo objeto, toda partícula tiene un peso atraído por el planeta en relación al peso lo atrae de forma perpendicular a la superficie del mismo. Sin embargo, debido a este movimiento giroscópico, precisamente de giro, el eje de movimiento se resiste a girar de forma perpendicular hacia el centro del planeta. Por lo tanto, entre comillas, si es que no existiera la gravedad, veríamos lo siguiente. Veríamos la superficie del planeta y su curvatura y veríamos un giróscopo que cuando acusó su movimiento de giro se encontraba aquí, ¿sí? Supongamos que esta es una rueda que se encuentra atravesada por una varilla y que esta está girando, ¿ok? Entonces, debido a que esta fuerza es lo suficientemente fuerte, entre comillas, para vencer la fuerza de gravedad, si esta, la Tierra, no tuviera gravedad y siguiera avanzando a una determinada distancia, ¿sí?, a una determinada altitud de la superficie del planeta, se vería lo siguiente, que a pesar de que la curvatura del planeta cambie, el eje de rotación del giróscopo va a ser el mismo. Por lo tanto, entre comillas, entre muchas comillas, va a llegar un punto en el cual, ¿sí?, a 90 grados, el eje relativo del giróscopo ahora va a encontrarse siendo el eje horizontal, ¿sí? Y al encontrarse, en cambio, en la parte inversa del planeta, va a encontrarse girando ahora en el sentido opuesto, entre muchas comillas. ¿Por qué, familia? Porque todo esto va en relación de la percepción espacial, algo de lo que hablamos ya hace mucho tiempo. Entonces, en este caso, familia, el entender esto, ¿sí?, nos permite a nosotros entender el tipo de propiedades que tiene el giróscopo. Esta propiedad en específico se la conoce como rigidez en el espacio, ¿ok? En la vida real, la Tierra tiene su calidad de gravitación, su fuerza gravitacional, por lo tanto, esta se va a encargar de mantener al giróscopo, ¿sí?, a una determinada distancia. Sin embargo, al referirnos al giróscopo, obviamente nos referimos al que está instalado dentro de la aeronave, ¿ok? Bien, sin embargo, en este caso, por el movimiento de rotación que acusa que tiene, llega un punto en el cual su masa se ve desviada, ¿sí?, siendo de esta forma como ya no es atraída completamente de forma vertical, sino que al acusar un movimiento giratorio, esta misma fuerza se desvía con su componente de giro. El peso es hacia abajo, el componente de giro, ya sea para izquierda o para derecha, independientemente, va a dar como resultado una componente. Por lo tanto, podemos decir
que, entre comillas, la fuerza que se le aplica al giróscopo también se ve desviado por el componente de giro. Por lo tanto, suponiendo ahora que esta es la rueda, ¿ok? Suponiendo que ahora esta es la rueda, aquí la vamos a poner, la parte interior del aro. Si yo aplico una fuerza, suponiendo en este punto, yo quiero hacer que la rueda descienda, le aplico una fuerza y la rueda se encuentra girando en este sentido, la fuerza que yo le apliqué en este punto al rodar se va a trasladar, ¿sí? Dependiendo de la cantidad de fuerza y la velocidad a la cual se encuentre girando el giróscopo, en este caso en el ejemplo la rueda, se desplazará precisamente una determinada cantidad, ¿sí?, de distancia, hablando de la rotación, y asimismo tendrá una fuerza resultante, haciendo que la fuerza que se aplicó aquí se traslade con la misma intensidad acá. Entendiendo esto, podemos darnos cuenta que aquí tenemos otro segundo principio, ¿sí? Hablamos de la rigidez en el espacio. En este caso, esta característica del giróscopo es conocida como la precesión. Y es precisamente esto lo que va a permitir algunos de los comportamientos principales de los instrumentos básicos de vuelo relacionados precisamente con los giróscopos. Ahora, vamos a ver esto de forma más detenida. El giróscopo, al mantener este tipo de características, primeramente de rigidez en el espacio y de precesión, si yo utilizo el giróscopo como una referencia del comportamiento de mi aeronave, y este, al mantenerse precisamente en un determinado lugar, suponiendo, si yo hago uso de ya sea el eje longitudinal, y aquí se encuentra mi giróscopo girando de esta forma, ¿sí?, o ya sea del otro costado, que se encuentre aquí el eje y mi giróscopo se encuentre aquí, independientemente de la referencia que se use, el giróscopo va a permanecer en el espacio de forma rígida. Por lo tanto, puedo yo hacer uso de estas referencias según cómo ha sido instalado precisamente el giróscopo. Asimismo se utilizará la referencia, ya sea que estas sean las alas de mi aeronave, ¿sí?, ya sea que este es el eje vertical, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso lo vamos a ver directamente en los instrumentos. Lo importante es entender que en este caso, al tener estas referencias en relación a la posición, ¿sí?, relativa del giróscopo, me permite a mí determinar si se mantiene rígido y la aeronave es la que se mueve en el espacio, suponiendo que yo de aquí lo tome como una referencia horizontal, es decir, del eje horizontal, ¿sí?, y mi aeronave comienza a tener una actitud de viraje, determinar la cantidad de viraje, es decir, el ángulo de banqueo o de ladeo que la aeronave está teniendo en un determinado momento. Entonces, esto me permite a mí determinar la posición. Bien, me permite a mí determinar la posición de la aeronave en el espacio. Sin embargo, debido a que precisamente a lo largo de la curvatura del planeta, mientras se encuentra la aeronave volando, se encuentra recorriendo una cantidad de distancia en específico, asimismo se encuentra la curvatura del planeta variando, y por consiguiente,
esto representa un problema, ya que al encontrarse orientado en una posición en específico, el giróscopo, este puede dar errores directamente basados con la rigidez y la posición del giróscopo al encenderse, es decir, al iniciar su operación. Por lo tanto, este tiene un periodo, ¿sí?, como funcionalidad en vuelo crucero, o una distancia también, entre comillas, según sea como se lo mida, ¿no? Pero lo importante es entender que tiene estos pequeños errores. En unos de los instrumentos más modernos, relacionados directamente con todo lo analógico, igualmente en aeronaves modernas que hagan uso de este tipo de instrumentos analógicos, hacen uso de un mecanismo, ¿sí?, del cual a través de la succión, igualmente esto lo pueden ir a ver a canales de ciencia, se cambia la orientación del giróscopo. ¿De qué forma? Aplicándosele una fuerza que lo hace precesionar, ¿sí? De modo que al aplicarse una fuerza hacia abajo, ¿sí?, de esta forma, y el giróscopo al trasladar este movimiento hace que se redirija a otra posición, hace que éste vaya cambiando su orientación, haciendo que tenga una actitud de viraje cada cierto tiempo, haciendo que se dirija el peso como tal del giróscopo en general, su orientación hacia el centro de la Tierra, quedando de forma paralela a la superficie del mismo, permitiendo que su trabajo se dé de mejor forma. Ahora, esto es mucho más aplicado en el indicador de actitud, ya que vamos a ver todos estos instrumentos, el indicador, el giro direccional y el coordinador de virajes y ladeo, no hacen uso pues de estos tipos de mecanismos, ya que no los necesitan. Pero ahora vamos a ver precisamente todos y cada uno de esos instrumentos. Lo que debemos agregar para terminar con todo este tema de los giróscopos es su instalación. Ahora, los giróscopos, como decíamos, son objetos, y en este caso son una especie pues de argollas. Sabemos que los giróscopos son objetos, en tal caso, que necesitan tener una determinada velocidad de giro, es decir, rotación, para acusar todas estas propiedades que acabamos de mencionar y todos estos usos. Entonces, ¿qué es el giróscopo? El giróscopo no es nada más ni nada menos que un objeto giratorio que tiene la forma de un anillo, ¿sí?, de una tapa, podríamos decirlo, con un determinado grosor. Este se encuentra atravesado por la mitad exacta de sí mismo, ¿sí?, por una varilla al cual se encuentra sujeto. Gira y rota precisamente alrededor de esta varilla, acusando un movimiento de rotación. Para que éste pueda moverse libre en el aire, necesita de dos sujeciones adicionales. Una que le permita girar, rotar en el eje vertical, una que le permita girar, rotar en el eje longitudinal y finalmente la del soporte, que le permita girar en el eje horizontal. De modo, en este caso, que si está instalado en una aeronave, sus ejes serán los que se muevan, ya que recordemos que el giróscopo va a permanecer rígido en el espacio. Por lo tanto, en este caso, al permanecer rígido en el espacio y mantenerse en esta posición en todo momento, desde que se enciende la aeronave hasta que se apaga, más que nada desde que empieza a funcionar este mecanismo, este instrumento, permite tener una referencia específica, ya sea, en este caso, de la orientación de la aeronave o ya sea del terreno. Esto como conocimientos previos para los instrumentos que vamos a ver más adelante, ¿ok? Bien, entonces, teniendo esto en cuenta, es importante mencionar cómo se da este funcionamiento, ¿ok? Si sabemos que estos son
como anillos, argollas que se encuentran en una sujeción, cómo es que estos comienzan a acusar un giro, porque se supone que debe haber un elemento que le dé esa velocidad. Bien, en específico, los giróscopos que se encuentran dentro de la aeronave son unos giróscopos que poseen unos álabes, es decir, unas pequeñas palas, entre comillas, orejas, protuberancias, en los costados del anillo, que al recibir una determinada cantidad de aire proveniente desde el exterior, permiten que estos giren y acusen este movimiento precisamente de giro. Este aire que ingresa desde el exterior ingresa a través de succión, ¿sí? Por lo tanto, estos instrumentos, estos giróscopos tendrán un indicador relacionado con la cantidad de aire succionado que ingresa, que interactúa, que le permite girar a estos giróscopos. En específico, como su nombre lo indica, este indicador es conocido como el indicador de succión. Es un instrumento parecido a este e igualmente van a estarlo viendo aquí en fotos y videos del simulador. Aquí se encuentran las mediciones. Aquí se encuentra la plumilla, ¿sí? Dependiendo de la cantidad de aire que ingrese, será menor o será mayor la cantidad de succión. Bien, ahora, teniendo en cuenta esto, familia, este aire que ingresa por succión ingresa desde un compartimiento que se encuentra en la parte posterior, ¿sí?, de las palas del motor. Ahora, en este caso, familia, es importante tener en cuenta que si la aeronave se encuentra quieta, aunque las palas se encuentren en movimiento, no ingresa la cantidad de aire suficiente ni necesaria para que los giróscopos se mantengan en movimiento. Esto es importante tenerlo en cuenta. Por lo tanto, una vez que la aeronave comienza a moverse, el aire del exterior, debido al movimiento de la aeronave, ingresa, ¿sí?, por succión hacia los giróscopos, haciendo que estos acusen su movimiento de rotación. Por lo tanto, cuando la aeronave se encuentra en movimiento, ahí vamos a observar que las plumillas del indicador de succión comienzan a moverse, ya sea con mayor intensidad debido al aumento de la velocidad o menor debido a la disminución de velocidad. ¿Ok? Ahora, estos indicadores tienen un rango de operación. ¿Por qué? Porque este rango de operación que se va a ubicar entre 4 y 6, ya vamos a ver qué significa. Será un rango en el cual mínimo la velocidad del giróscopo será la necesaria para mantener en funcionamiento los instrumentos ligados a estos, y máximo que la fuerza del giro no sea tanta como para alterar la medición exacta de los instrumentos. ¿Por qué? Si la velocidad es menor, se va a ver afectada, como decíamos, por fuerzas externas, incluso pudiendo desactivar el instrumento, que este no dé una indicación fiable. Si es una cantidad de giro excesivo debido al aumento de la succión del aire, el instrumento incluso puede quedar inoperativo, ya sea que los soportes no aguanten o no soporten, no sean capaces de tolerar el giro excesivo del mismo y por consiguiente este llegara a romperse,
las sujeciones llegasen a romperse. Entonces, esto es importante tenerlo en cuenta. Ahora, ¿por qué decimos que está entre un rango de 4 y 6? En este caso, estos límites se van a encontrar especificados, ¿sí?, por el fabricante. Sin embargo, aquí está. Igualmente van a estar viendo algunas imágenes de forma directa, pues aquí en el video, en la edición final. Sin embargo, estas en algunas aeronaves pueden ser ya sea entre 2, 4, ¿sí?, o 4 y 6, dependiendo de las características, ¿ok? Bien, en este caso, familia, este aire que ingresa como tal es medido en pulgadas de mercurio. Por lo tanto, la indicación que da la succión es una indicación medida en pulgadas de mercurio. Ahora, esta indicación, este rango me permite a mí conocer si es que el instrumento que tal está utilizando giróscopos se encuentra en funcionamiento. ¿Por qué, familia? Porque en este caso, en el caso de llegar a ser una indicación menor a lo normal, al mínimo establecido, no estará dando una indicación correcta el instrumento, viéndose influenciado por las fuerzas externas. Por lo tanto, no es una buena referencia a la cual guiarse durante el vuelo. Caso contrario, de que fuera el valor máximo, también la información que brinden los instrumentos no será de fiar. ¿Por qué? Porque en este caso también puede verse afectados los soportes que mantienen al giróscopo como tal. ¿Por qué? Porque una excesiva fuerza de giro puede incluso llegar a dañar, abollar, fisurar las sujeciones que lo mantienen pues sujeto, ¿no? Obviamente. Entonces, en este caso es importante conocer esto, ¿sí?, cómo se está dando el funcionamiento y todo lo que ocurre detrás. Entonces, entendiendo esto, familia, entendiendo cómo se da este giro, ¿sí?, en el giróscopo podemos entender cómo se da el funcionamiento de todos y cada uno de los instrumentos que hacen uso de giróscopos. Este instrumento es clave porque así como nos permite a nosotros conocer la operación del instrumento, nos permite entender y comprender el estado general de los instrumentos ligados al giróscopo y asimismo también entender, comprender si es que están funcionando de la mejor manera posible. Porque en este caso, una de las formas en las cuales puede entrar una cantidad excesiva de aire a succión al interior de estas cámaras, sea porque la aeronave esté excediendo una determinada velocidad, podría ser VNE, o incluso una corriente de aire demasiado fuerte. Por lo tanto, esto puede llegar a afectar de manera negativa. Bien, para finalizar, familia, es importante denotar, remarcar, recalcar, reincidir, ¿sí?, que es de esta forma como el piloto hace uso de este instrumento para saber si aquellos instrumentos relacionados con el comportamiento de la aeronave están dando una buena indicación del comportamiento de la misma, de la actitud de la misma en base al comportamiento. Entonces, en este caso es crucial que todos estos componentes estén funcionando de la mejor forma posible y pues funcionando bien, exactamente todo bien sus componentes, igualmente los giroscópicos. Por eso cuando nosotros hacemos la revisión prevuelo, nos fijamos en que todos y cada uno de los componentes ligados al motor, ligados a, en este caso, bueno, el comportamiento pues de todos los instrumentos estén operativos. Sin embargo, estos, como nos podemos dar cuenta, se pueden hacer uso, se pueden revisar únicamente cuando ya el motor se encuentra encendido y la aeronave en movimiento. Por lo tanto, se hace una inspección prevuelo, sí, pre-flight checklist, y un chequeo como tal antes del despegue, before takeoff checklist, ¿ok? Y eso es lo que hacemos en todos y cada uno de los vuelos que podemos ver aquí ya subidos en el canal, los vuelos reales. Los invito a que los visiten para que puedan ver todo esto pues aplicado ya a la vida real. Por lo tanto, familia, y por lo pronto, esto ha sido todo por el video del día de hoy. De todo corazón, espero que les haya gustado, que les haya parecido interesante y más que nada, que les haya servido.
En los próximos videos, familia, vamos a ir viendo todo lo relacionado con los principios giroscópicos ya en los instrumentos que hacen uso de estos mismos. Así que, por favor, familia, denle like, compártanlo, déjamelo saber en la cajita de comentarios qué tipo de contenido les gustaría ver, si esto les ha parecido interesante y más que nada, si les ha gustado. Suscríbanse y activen la campanita de las notificaciones para que estén al pendiente de los próximos videos que se estarán subiendo en este canal. Para ustedes, familia. Y sin más, me despido. Esto es Avexim y nos vemos en el próximo video.